Fetichismo. Para una gran cantidad de personas, este término evoca al individuo que subrepticia y sigilosamente se desplaza por las azoteas, robando ropa interior femenina para masturbarse en su casa, donde vive solo, pues es incapaz de relacionarse. Lo anterior es fácil de decir, pero difícil de comprobar, porque casi nadie sabe dónde ponen a secar su ropa interior las mujeres. Para las mentes conservadoras, solazadas en tratar de controlar el comportamiento ajeno, el ejemplo anterior, sin forzosamente poder generalizarse, se convierte en la perfecta excusa para despotricar contra todo aquello que no se realice como ellas determinan, señalan, advierten u ordenan. Sin embargo, vale la pena comenzar el análisis del tema desde el principio. En primera instancia se dice que esta palabra proviene del portugués feiticio, cuyo significado es hechizo. Apareció en francés allá por 1757 por parte de Charles de Brossais. Esta propuesta es muy de mi agrado porque el fetichista, a mi juicio, queda hechizado, encantado o cautivado con un determinado objeto, confiriéndole significados especiales y por tanto muy personales. Durante mucho tiempo, a conductas de ese tipo se les consideró como aberraciones, perversiones o desviaciones. Basta con leer Psicopatía sexual de Richard von Krafft-Ebing, autor para el cual el acto sexual debía estar encaminado hacia la reproducción. Cuando ese no era el propósito principal, los individuos recibían tales calificativos. Visto con cuidado, dichos conceptos más que descriptivos resultaban valorativos, esto es, valoraban negativamente tales conductas. Freud, atinadamente, señaló que la conducta sexual infantil era polimorfa y perversa. Lo de polimorfa hacía alusión a que son muy variadas las formas de expresión, y lo de perverso se refería a que fuese cual fuese el comportamiento, no llevaría a la reproducción. Hasta ahí todo estaba bien. El problema surgió cuando se generalizó que el fin de todo encuentro sexual debía ser la reproducción. La Biblia lo menciona, pero si una religión propone tales mandatos a sus seguidores, está en todo su derecho. El problema emergió cuando un grupo de médicos hizo eco de lo anterior y clasificó a quienes no se comportaban de ese modo como enfermos susceptibles de recibir tratamiento. Andando el tiempo, se intentó erradicar todos aquellos términos que fueran peyorativos, para sustituirlos por otros más neutros. En vez de aberraciones, desviaciones o perversiones, se propuso usar parafilias, neologismo de John Money que etimológicamente significa a un lado del amor. Es algo un poco más suave, pero a un lado significa algo así como lo permitiré porque soy muy magnánimo y te tolero. A principios de los 80s, en México y en IMESEX, algunos hablábamos de expresiones comportamentales de la sexualidad para después reducir el término a expresiones de la sexualidad. La propuesta era que todos esos comportamientos existían potencialmente en todos los seres humanos, que tenían dos dimensiones, una no erótica y otra erótica. Ambas
con distintos niveles que iban desde la expresión cero o nada hasta exclusividad, la cual, aunque difícil, no resulta imposible. Debe quedar claro que exclusividad hace alusión a que solo ese comportamiento funciona para obtener satisfacción sexual o el orgasmo. En el caso concreto del fetichismo, y de acuerdo a nuestra propuesta, se dice que la inmensa mayoría de las personas tienen un fetiche. Si no me lo creen, pídale a una mujer que les muestre su cartera. Aparte de las credenciales que resultan indispensables en esta sociedad, pues sirven para demostrar que uno es en realidad quien dice ser, muchas traen fotos de alguien por quien experimentan afectos. Los hombres no escapan a esto. Abundan también quienes cargan fotos familiares y no faltan taxistas que cuelgan del espejo retrovisor el zapato de su hija o de su nieta. Esos objetos tienen un simbolismo específico que les hace rememorar de forma vívida a una persona. Con inusitada frecuencia se atribuyen al objeto o imágenes características milagrosas, todo lo anterior en el plano no erótico. Y quizá entrando a un terreno que puede considerarse como riesgoso y resbaladizo, podríamos pensar igual que son fetichistas las personas que usan amuletos o guardan imágenes a las que atribuyen poderes, la mayor parte de las veces sanadores, aunque existen variedades que se invocan para causar el mal. Mi tía Camila Cienfuegos Oliva, cuando salía de su pueblo para ir a México, así se decía, siempre cargaba una cartera en el seno, con estampas de San Judas Tadeo, San Cristóbal y San Miguel. Espero coincidan conmigo en que podríamos considerarla fetichista no erótica. Cualquier parecido con alguien que conozcan será mera coincidencia. En el terreno de lo erótico, es fácil imaginar o recordar al joven que robó las pantaletas de una hermana, prima o vecina y se masturbaba con esa prenda, ya sea viéndola, oliéndola o portándola. Lo anterior sirve para entender que estos comportamientos se van entretejiendo y ejemplifican un patrón complejo, pues está el fetichismo, pero si también le atrae el olor, hablaríamos de rinofilia. Si disfruta el tacto, agregaríamos tribofilia, y así podríamos seguir explorando otros sentidos y haciendo más interpretaciones. ¿Puede considerarse lo anterior una patología? De acuerdo al esquema propuesto, existen un par de marcadores a ser tomados en cuenta. 1. Cuando el sujeto se siente mal con su comportamiento y pide ayuda. O 2. Cuando causa perjuicios a otras personas, las cuales pueden llegar a demandarle. Por ejemplo, si ya dejó sin tangas a las vecinas de su condominio y le sorprendieron, es muy factible que lo demanden ante la justicia. En ese caso, tal conducta se convirtió en un delito y por tal motivo puede ser canalizado para recibir tratamiento, aunque lo más factible es que se haga acreedor a un castigo. Pero, ¿habrá que hacer algo con esos individuos que no molestan a otras personas? Si cumple con sus obligaciones civiles, religiosas y hasta fiscales y tiene ese tipo de conducta, ¿a quién daña? Para acotar un poco más, rara vez las personas con rasgos fetichistas llegan a consulta por motu propio. ¿Cuándo puede hablarse de patología? Quizá cuando dicho comportamiento se realiza en exceso o dicho de otra forma, cuando actúa
compulsivamente, a tal grado que no cumple con sus actividades cotidianas o éstas se ven alteradas y presenta problemas familiares, escolares, sociales o legales. Puede darse el caso de que se sienta atraído por objetos o por partes del cuerpo de otra persona, a lo cual se ha llamado parcialismo. Las más mencionadas en la literatura son los pies, y no solo los pies deformados, para ellos formados, de las mujeres chinas en los siglos pasados, sino los pies por sí mismos, a los cuales el brindarles cierto tipo de tratamientos, caricias, les lleva a excitarse y en ocasiones les permite alcanzar el orgasmo. La mayor parte de las veces se trata de una actividad consensuada, motivo por el cual no resultaría punible, y es que en el ámbito de la sexualidad, ya lo hemos dicho, se vale todo, siempre y cuando exista acuerdo. No se vale hacer algo en contra de la voluntad de otra persona. Como dato curioso, abundan quienes afirman que los hombres heterosexuales, por lo general, fragmentan a las mujeres cuando las miran. Existen ciertas partes del cuerpo femenino que llaman la atención con mayor intensidad. Las nalgas, los pechos, las piernas, la cara, el pelo y un gran etcétera, etcétera. Sugiero pongan atención a los comerciales y analicen el uso que hacen de la figura femenina. Desde hace algún tiempo, Photoshop ha permitido destacar y exagerar aquellas zonas consideradas como erógenas. Robert Stoller, un sexólogo muy connotado, decía que un fetiche es una historia disfrazada de objeto. Fin de la cita. Señalaba que el fetichista prefiere un objeto a la persona, el cual a veces necesita robar. Afirmaba que el placer se incrementaba, pues el objeto siempre estaría disponible para usarlo cuando y cómo se le antojara, y que incluso podría destruirlo. Rodríguez, un sexólogo brasileño, un buen amigo, hablaba de factores predisponentes. Por ejemplo, la dificultad para establecer relaciones interpersonales o de una pobre autoestima. Sin embargo, podemos señalar que lo anterior puede ser causa o consecuencia. Otros autores enfatizan que una conducta pertenece al ámbito de las parafilias cuando se da exclusividad. De modo que si eres como el aventurero, no eres un parafílico, porque de acuerdo a la canción, me gustan las altas y las chaparritas, solteras y viudas y, es decir, una gran variedad. Los problemas pueden surgir sobre todo en pareja, cuando la conducta no se le ha compartido a la otra persona y descubre algo que le llama la atención, pero además le impacta. Si al individuo, por ejemplo, le gustan las tangas y su pareja descubre que tiene una colección o una que no le pertenece, de inmediato elaborará infinidad de hipótesis que pueden ir desde ¿tienes una amante? ¿O eres gay? La vergüenza de haber sido sorprendido dificulta el brindar una respuesta coherente. En cambio, si le comparte que le gusta realizar el acto sexual de determinada forma y la pareja se atreve a probar cómo se siente al colaborar, puede disminuir su angustia y, en dado caso, hasta enriquecer el encuentro sexual. Quienes acuden a tratamiento con un profesional que maneje dichos casos no se verá compelido a dejar de hacer aquello que le agrada. Más bien, se le animará, lo mismo que a su pareja, a explorar diversas maneras de relacionarse y después tomar decisiones de manera responsable e informada. Podrá parecer un chascarrillo, pero si pensamos con detenimiento, quizás estemos de acuerdo con que el fetiche no es tan problemático como el metiche que hurga en lo que no le interesa.
y no lo olviden. Ojalá pronto volvamos a coincidir.